Óscar, que no creo que se puedan considerar que estamos exagerando. Si yo paso por delante de alguien y me da una palmadita en el culo, esto no es interpretable. Ya hemos dicho que cuando me hablan seco o de una manera muy seria, eso no es acoso. Esto no es acoso. Una persona no se siente bien, No siendo de utilidad, no siendo productiva. Dicen que no hay mayor desprecio que no haya precio, ¿no? Totalmente. La empresa tiene la obligación de crear funciones, de crear contenido, de dar trabajo a sus empleados. Pero claro, no lo quieren despedir porque no quieren hacer frente a la indemnización. Están intentando cansarlo para que presente una baja voluntaria, nos ahorramos un dinerillo y la persona se ha ido voluntariamente. Yo no quería que se fuera, pero claro, yo no te puedo atar a una silla. Si te quieres ir, Óscar, por favor. Lo primero, siempre contactar con Laborly. Eso es básico. Ahí le indicaremos cómo proceder. Correcto. Actuar. Una vez que asignemos el caso a alguno de nuestros abogados, Sí. él se pondrá en contacto, y le va a dar las pautas de cómo debe actuar, siempre desde la calma, recopilando los datos. Hoy en Laborley nos acompaña Ricard Esteban, abogado de referencia para Barcelona en Laborley. Hablaremos sobre acoso laboral, un tema sobre el que nos habéis pedido en reiteradas ocasiones que hablemos, y analizaremos casos reales. Arrancamos. Muy buenas, Ricard. Muy buenas tardes, Óscar. De nuevo. Justo estábamos comentando ahora, ¿no? Antes de empezar, sobre qué tema, porque esto la verdad es que no nos hemos preparado, no nos preparamos mucho. Vamos improvisando. Vamos improvisando. Pero más allá de que es cierto que vamos improvisando, creo que lo importante es que podamos hablar sobre temas que vemos en el día a día que nos preguntan y que le importa a la gente, ¿no? Y el tema recurrente es el concepto del acoso. Uh-huh. O sea, creo que sería súper interesante que podamos hablar un poco sobre el acoso, qué es, cuándo no es. Vemos muchos casos donde las personas dicen es que estoy sufriendo acoso y quizá no es, pero también vemos casos donde hay gente que no es consciente que está sufriendo acoso. Vamos a dar un poco de luz sobre esto y después, si te parece, la idea sería poder en directo ver en el sistema qué casos tenemos y un poco vamos a valorarlo. Vale. Y en directo vamos a verlos, a analizarlos, a pasarlos y así en otro podcast que podamos seguir el hilo de esos casos, de cómo se va sucediendo, cómo los vamos tramitando. Genial. ¿Qué vamos haciendo? Genial. Cuéntanos. Perfecto. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral, ¿qué podemos entender por acoso? Es una situación que intente menoscabar nuestra dignidad como persona en nuestro puesto de trabajo. Aquí hay unas líneas muy finas y muy complicadas a tener en cuenta. Yo tengo un jefe, el cual tiene un tono de voz y una forma de dirigirse hacia el resto del personal muy autoritaria. ¿Esto es acoso? Pero autoritario, es un poco subjetivo, ¿no? El tema es, si me gritan, yo estoy en el trabajo y a mí me gritan todo el día, ¿eso es acoso? ¿Esto es acoso? Sí, vale, no lo sé, porque hay gente que se pasa el día gritando. Sí, a ver, ¿te gritan con qué fin? Y estos gritos, ¿qué contienen? ¿Estas palabras? Tenemos casos de personas que, y nos lo dicen, ¿no? De muchas personas que dicen, se pasa el día, pues, de alguna manera gritando, incluso menospreciando, insultando, eres tonto, venga, espabila, gilipollas, ese tipo de cosas. Eso podríamos considerar que eso es acoso. Sí, eso va contra tu dignidad como persona. Vale, por el contrario, si mi jefe, ¿no? O la persona responsable me habla seco y quizá contundente o tal, eso es un ambiente de trabajo tenso o complicado. Un poco hostil. Un poco hostil, pero si yo te digo, venga, Óscar, espabila. Vale. Esto no podríamos considerarlo acoso. Ok, si hablamos como trato, el hecho de que me griten y me insulten de manera reiterada en el tiempo, eso podríamos decir que es acoso. Sí, lo podemos catalogar como tal. Sí. Y si podemos demostrarlo, que ahí es una de las partes que siempre tenemos más complicadas, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar el acoso? O sea, ¿qué mecanismos, de qué forma? Porque muchas veces va a ser su palabra contra la mía, no es sencillo. Sí. Siempre lo podemos demostrar
con una grabación de voz. Y eso, lo habíamos hablado, ¿eso es legal? Eso es totalmente legal. Ok. Podemos llevar el teléfono en el bolsillo y grabar lo que nos diga la persona, nuestro responsable jerárquico. Lo podemos demostrar con un testigo. Lo podemos demostrar con un cliente. Ok. Un cliente o un testigo sería lo mismo. Ujú. Un compañero de trabajo. Lo podríamos demostrar de multitud. Incluso un email. También el acoso no siempre tiene que ser, no tiene por qué ser verbal. Por Puede ser ejemplo, también sucede mucho. Gente que dice, es que me escriben fuera de mis horas de trabajo. Eso es acoso, eso atenta más bien contra la desconexión digital. Esto acoso no lo podríamos catalogar como tal, sino eso sería un incumplimiento de la empresa que no está respetando la desconexión digital. Vale, que eso tampoco es vulneración de derecho fundamental. Bueno, contra esto, ahora afortunadamente para nosotros cada vez hay más debate en este sentido, porque hay jurisprudencia muy reciente que está diciendo que el hecho de enviar un email a un trabajador o trabajadora sabiendo que está, por ejemplo, de baja por enfermedad, si tú sabes que esa persona en ese momento no está capacitada para desarrollar su actividad profesional, no deberías enviarle ningún email de la empresa, aunque sea para requerirle o para preguntarle, Óscar, ¿dónde dejaste la taza que la necesitamos? No, esa persona está de incapacidad, no está disponible para trabajar, por lo tanto no deberías comunicarte con ellos. Vale, pero volviendo al tema del acoso y después si eso podemos recuperar el tema de la desconexión digital. Si me gritan, me insultan de manera reiterada, estoy sufriendo acoso laboral. Correcto. Si me hablan seco y quizá de manera no muy amigable, no. No, esto no sería acoso. Y estás apuntando un aspecto fundamental, que es la reiteración. Ok. Vale. O sea, si un día me insultaron, está mal. Es un comentario desafortunado, totalmente fuera de lugar, te deberían pedir disculpas por ello, pero no lo podríamos considerar como acoso. Ok. Si a mí cada día me llaman gilipollas, pues sí. O sea, la reiteración es imprescindible y en cierto modo tendremos que poder demostrar que ha sido de forma reiterada. ¿De acuerdo? ¿No? Exacto. Sería eso. Sí, sí. Vale. ¿De qué otras formas nos pueden acosar en el trabajo? Ahora comentábamos un caso que, bueno, no podemos evidentemente dar detalles, ¿no? Pero de una persona, me comentabas que cuando vuelve después de una baja, se encuentra que le han quitado el ordenador, le han quitado todo, que le continúan pagando, pero no le dan ni trabajo, ni herramientas de trabajo. Lo tienen totalmente abandonado. Y le han dicho, nada, no hagas nada. Nada. Siempre tenemos el concepto que el acoso es, pues esto, ofensas verbales, incluso malos tratos, pero no tiene por qué ser siempre así. Existe el acoso silencioso, que sería esta persona que tras un periodo de baja se reincorpora a su puesto de trabajo, llega un día, el lunes, y se encuentra que su mesa está vacía. Ya no tiene el ordenador, ya no tiene los expedientes que tenía encima de la mesa. El tema de los expedientes quizá es comprensible porque se ha pasado tiempo fuera, esos expedientes tienen que seguir su trámite. Pero bueno, el ordenador debería seguir allí, no tiene teléfono. Lo excluyen de las reuniones de la empresa, ya no lo convocan para absolutamente nada. Las comidas ahora que estamos en verano, comida de verano excluido, no te decimos nada, no te avisamos, se va toda la empresa a celebrar el verano y él no. Eso es acoso. Esto es acoso. Okay. Están intentando minar mi moral con la finalidad de que yo cause una baja voluntaria. Claro, en este caso hablamos de una persona que lleva 14 años trabajando en la empresa y lógicamente, pues bueno, lo que quieren evitar es tener que pagar una indemnización. Que en este caso seguramente será elevada porque lleva muchísimo tiempo trabajando y lo que pretenden es minar su moral. Vamos a darle consejos para estos dos supuestos, si te parece. Mira, tenemos una persona que lleva 1 o 2 años trabajando y por cualquier motivo lleva unos meses, 1, 2, 3 meses, que bueno, entra un nuevo encargado, una nueva encargada y el trato no es que sea seco, que eso hemos dicho que no es acoso, pero sí ya es insultos, es gritos, ¿no?
va más allá de lo que sería un trato muy parco o seco, Exacto. sino que ya son gritos, ya está faltando al respeto Exacto. de manera reiterada Ajá. y no cambia. Por más que a lo mejor le ha comentado, oye, Te estás te pasando. estás pasando, Creo que te podrías no me dirigir a grites, no mí. me insultes, ¿no? Sí. A esa persona, ¿qué consejos le podemos dar para que podamos, llegado el momento, defender su Ujú. caso, sus intereses, de la mejor manera posible? Claro, y demostrar que realmente sí que existe una situación de acoso. Correcto. Como ya vemos que esta persona, de forma reiterada, nos está, como tú bien apuntabas ahora, faltando al respeto, tomar decisiones y tomar acción. Móvil en el bolsillo, grabando, y grabamos, si es necesario, una jornada entera de trabajo. Ampliamos la memoria en el teléfono, lo que haga falta, pero grabamos una jornada entera de trabajo. Seguramente el acoso, la ofensa, se va a producir otra vez. Por lo tanto, aquí ya tendremos la primera piedra. Y podríamos decir que el ideal sería, si puede, pues que cada día lo grabe para que podamos tener pues fragmentos de 5, 6, 7, 8, 9 días donde ha sucedido. Sí, esto sería Eso ideal. sería ideal, ¿no? Esto sería ideal. Porque ya podríamos decir que el juez el juez o la jueza, la persona que vaya a decidir, podrá entender que si eso ha sucedido 3 o 4, 5, 6 días seguidos, Lo normal es lo que haya normal pasado. es que haya pasado Sí. con anterioridad, Sí. ¿no? Eso sería lo lógico y así funcionaría, ¿no? Ajá. Sí. Ok. O sea que eso vamos a poner una semana, que esa semana se dedique a recopilar. Todas las pruebas que pueda. Sí. Ok. Sí. Vale. Una vez que ya tiene esas pruebas, Sí. que ya lo ha podido grabar, mails, Documentar de la manera que sea. siempre mejor documentado que no solo contar con que una persona vaya a testificar. Mejor documentemos, ¿no? Siempre todo lo que pueda no depender de otras personas, mucho mejor. Al final, si nosotros lo podemos documentar, ya sea por grabaciones de voz o emails o mensajes de WhatsApp. Vale. Y ahora mensajes de audio. el miedo que podríamos tener todos. Vale, yo recopilo y voy y denuncio, ¿no? Me contacto con Laborley Sí. y demando y me van a despedir. O sea, esa persona tiene muy mala leche. Sí. Digo yo, todo pensaría. Sí. O sea, Este puede sí, ser el razonamiento que hagan claro, muchas personas. pero a la que yo denuncie me echa a la puta calle. ¡Wow! Esto es un riesgo que Sí. se asume, evidentemente. Lo único que, como aspecto positivo, como buena noticia para esta persona que toma la decisión y lleva a cabo este acto de valentía, es que está especialmente protegido. Esta persona está especialmente protegida. Ujú. Porque en el momento en el que yo inicio una acción legal contra la que es actualmente mi empresa, si a mí me despiden como represalia por haber emprendido una acción legal contra mi empresa, Ujú. esto acabará, no te voy a decir en el 100% de los casos, pero en el 99,9% en un despido nulo. ¿Vale? Esto se conoce como garantía e indemnidad. Estoy especialmente protegido en el caso de que yo inicie una reclamación contra la que es mi empresa actualmente. Vale, entonces, al final estamos ante una situación que es insostenible, porque evidentemente no podemos permitir estar nos en un falten al trabajo respeto. que estén de manera reiterada faltándonos al respeto, pero es cierto que la mayoría de gente necesitamos trabajar y dependemos de esos ingresos. Sí. Opción 1, pues me voy y me busco otro trabajo. Es una opción, pero no lo aconsejamos, porque siempre vamos a aconsejar defender nuestros derechos dentro de lo Por que supuesto. corresponde, ¿no? Y porque en cierto modo también creo que tenemos una responsabilidad, y cuando eso sucede, si no hacemos algo, esa persona Va a seguir, va a seguir haciéndolo. Sí, va a seguir Entonces, hostigando a otras personas. Correcto. Ya no se trata por generar un enriquecimiento, sino para evitar que el presunto acosador siga cometiendo los mismos actos contra otras personas. Hay que pararle los pies a esta persona. Y la manera de hacerlo es reclamar, demandar, ¿no? Y que, bueno, que un juez decida pues que eso evidentemente no está bien. En ese caso, lo que aconsejamos es recopilamos todas las pruebas, Sí. acudimos a Laborley, presentamos la demanda. Esas demandas todo el mundo dice, esto tarda mucho, pero es cierto que cuando hay vulneración de derecho fundamental se acortan los tiempos, Sí, ¿verdad? mucho más. Sí. Mucho. O sea, un caso de despido, de improcedencia en un despido puede alargarse 1 año y medio, depende Tranquilamente, del sí. juzgado.
Pero cuando es un caso de, y sobre todo cuando la persona está trabajando y hay un caso de vulneración de derecho fundamental, muchas veces le estamos hablando de periodos, o sea, de que tarda relativamente poco, 2 meses, 1 mes y medio, 3. Sí, Depende del juzgado. Podría ser, sí, tranquilamente. Son procedimientos especialmente urgentes. Y que si esa persona, que es el miedo que tiene, la despiden, tenemos las pruebas, hemos demandado y posteriormente a que ellos hayan recibido la notificación de demanda, despiden a esa persona, podemos decirle que entendemos que esté preocupada, pero que sería la mejor de las posibles situaciones a las que se puede enfrentar. Sí, bendito problema. Sí, porque está muy protegida esa persona. Exacto. Por lo tanto, ese escenario no nos tiene que preocupar. No le tiene que preocupar en absoluto. Ajá. Pensemos ahora en la persona que llega de una baja y de Sí. golpe ese acoso silencioso que tú comentabas, ese vacío, ¿no? Que llega y le hacen un vacío. ¿Cómo debe actuar? Porque claro, hay que pruebas recopila. Tiene que... Claro, este es un caso especialmente complejo porque con esta persona al principio empezamos documentando este acoso. Me enviaba fotos. Pero cuidado con estas fotos también. Una foto de mi escritorio, de mi mesa de trabajo vacía, no muestra absolutamente nada. En este caso, lo que se le recomendó desde Laborley es ponerse en contacto con sus responsables y decir, oye, me he reincorporado después de un año de baja, he llegado a mi puesto de trabajo, no tengo el ordenador, no tengo funciones, o sea, ¿qué voy a hacer las 8 horas que tengo por delante? Claro, entonces quizá cada día debería decir, mira, no tengo, o sea, no me habéis dado nada para hacer, un mensaje, un mail, un WhatsApp, ¿qué hago hoy? Decidme qué debo hacer hoy, porque no tengo nada. Y eso, entiendo yo, de manera reiterada, no pedirlo. Estamos construyendo una prueba, estamos demostrando que la empresa está aislando a esta persona, está intentando minar con su moral, acabar con su paciencia, agodarlo para que presente una baja voluntaria. Claro, seguramente muchos podrían pensar que, guay, qué bien, ¿no? Porque voy a trabajar, no tengo que trabajar y me pagan. Pero no es real. No. Es muy duro enfrentarse a 8 horas de trabajo de nada, mirando el techo. Nadie te habla. Nadie te habla, pero tienes que ir. Debes estar sentado. Pero, o sea, claro, es una situación. Y que una persona no se siente bien, no siendo de utilidad, no siendo productiva. Dicen que no hay mayor desprecio que no haya precio, ¿no? Totalmente. Y un poco eso es lo que sucede. O sea, es muy duro. No digo que uno sea más que la otra, pero quien piense que esa situación no es dura, quizás no la ha vivido, se equivoca. Exacto. Sí, no la ha vivido. Y además hay que decir, también hay que tener muy en cuenta que la empresa está incumpliendo una obligación básica, que es la de dar ocupación efectiva a todos sus trabajadores. La empresa tiene la obligación de crear funciones, de crear contenido, de dar trabajo a sus empleados. Vale, no sirve eso de, no, es que no hay nada para hacer. No sirve. Bueno, o realmente si su posición no es necesaria, entonces a lo mejor habrá que amortizar este puesto de trabajo, claro. Claro, pero claro, no lo quieren despedir porque no quieren hacer frente a la indemnización. Están intentando cansarlo para que presente una baja voluntaria, nos ahorramos un dinerillo y la persona se ha ido voluntariamente. Yo no quería que se fuera, pero claro, yo no te puedo atar a una silla. Si te quieres ir, Óscar, por favor. Sí. Todos no dejan de ser estrategias para... Por eso, ¿no? Exactamente. Para minarle la moral y que decida irse. ¿Qué aconsejamos? No, evidentemente no ceder ante esa presión, ante el chantaje, y lo que deben hacer, recopilar las pruebas. Sí. Lo primero, siempre contactar con Laborley. Eso es básico. Ahí le indicaremos cómo proceder. Correcto. Actuar. Una vez que asignemos el caso a alguno de nuestros abogados, él se pondrá en contacto, y le va a dar las pautas de cómo debe actuar, siempre desde la calma, recopilando los datos, y cuando ya la prueba, como tú bien decías, esté ya construida, cuando la tengamos ya preparada, ahí entonces emprenderemos las acciones, ¿no? Papeletas, demandas, en fin, lo que corresponda. Sí. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya será un tema de Laborley, de gestión, de presentar y de hablar con la empresa, lógicamente, para intentar llegar a un acuerdo, y si no, pues bueno, pues ir a juicio, que es lo que... Que para eso están también. Que es lo que también muchas veces nos toca. ¿Qué más casos de acoso crees que podríamos
definir, ¿no? Estamos hablando por eso, que me gritan y me insultan, me hacen el vacío. Ujú. Ya hemos dicho que cuando me hablan seco o de una manera muy seria, eso no es acoso. Esto no es acoso. Eso quizá no te gusta y ahí, pues bueno, quizás sí que es más un tema de cambiar. Si no te gusta el ambiente, de cambiar de... Exactamente. Vas a tener que tomar la decisión de cambiar de empresa, presentar una baja voluntaria y poco más se puede hacer. Por ejemplo, cuando me dicen que debo venir a trabajar, hacer horas extras, festivos, ¿eso qué es? No, cuando me dicen, pues bueno, si no viene, tendrás un problema. Sí, En qué medida, de qué manera podemos encontrar, o no? No lo sé, o sea, cuando recibo presión sí. para trabajar fuera de mi horario, fuera de mis obligaciones, eso es acoso. Esta es una de las situaciones más complicadas de poder catalogar como acoso o no. Te están presionando, por esto no hay ningún tipo de duda. Te están obligando a hacer algo que en principio debería ser voluntario, como son las horas extra. Considerarlo, catalogarlo como acoso, a mí me cuesta de ver. A mí me cuesta ver que es un incumplimiento de la empresa, por supuesto. Catalogarlo como acoso, Entonces, ahí lo que le recomendaríamos es a esa persona que de manera fehaciente pueda comunicar que no quiere. no O sea, estoy de acuerdo en no estoy de trabajar acuerdo el en. festivo X. Ok. Y que después de eso, si le comunican, pues tienes que venir, si no, ya verás, y no sé, te voy a cambiar, te vamos a putear o no Sí, te te vamos. voy a cambiar de turno Eso o... es. Sí. Ahí Ahí ya es sí. cuando empieza Por lo realmente. tanto, lo primero es que en primera instancia, si sucede eso, que oye, que quieren que venga los sábados y yo no quiero, lo primero es comunicarlo de manera fehaciente, por escrito, de a mí esto no me parece. Correcto. Y a partir de aquí, si se produce represalias por eso, ahí sí que se iniciaría, ¿no? Ese acoso. Sí, incluso también lo podríamos enlazar con lo que comentábamos anteriormente, el concepto de la garantía de indemnidad. Si toman una represalia por mí, por negarme a trabajar un sábado, cuando yo no trabajo nunca los sábados, también estoy especialmente protegido. En el momento en el que yo comunico de forma fehaciente, esto es muy importante también, comunicar de forma fehaciente, dejar constancia. ¿Sirve un mail o un WhatsApp? Sí, sirve. Ok. Sirve. Porque hay sirve. gente que dice, no, un burofax, no. O sea, con un mail o un WhatsApp No hace al falta. responsable, Sí. que lo tengamos, Sí. que conste Sí. y es suficiente. Sí, incluso para en según qué situaciones y teniendo en cuenta cómo va la relación contractual, tú ya sabes si puedes llegar a tener problemas con tu empresa o no, si te llaman por teléfono y te dicen, Juan, ¿quieres venir a trabajar el sábado? No, no quiero, pues porque tengo una vida y no me lo quiero compaginar o no me lo puedo compaginar. Perfecto. Después de esta llamada, lo que yo recomiendo es enviar un mensaje, un email. Oye, gracias por el ofrecimiento, pero yo no puedo ir a trabajar este sábado tal como me has comentado, porque por temas de conciliación familiar no me lo puedo permitir. Solo que, aunque no contesten ese mensaje, pero lo normal sería que te dijeran, ok, vale, ya lo vemos, ya, suficiente. Suficiente. Ya queda, Sí. queda constancia de que eso que tú dices ha sido así. Exacto. Siempre por escrito, Siempre siempre por mail, escrito. siempre WhatsApp. Algo que quede acreditado. Ok. ¿Qué más casos podemos definir como acoso? ¿Qué otras situaciones crees que podemos definir? Hay el acoso evidente y extremo, que es el maltrato físico. Ok. Esto, ¿Y por eso, supuesto, eso debe ser reiterado? con una vez, en principio, sería suficiente. O sea, si yo estoy en el trabajo y me pegan, Claro, esto no hace hay- falta, también es importante. No No hace hace falta falta aguantar una reiteración, paliza ¿no? Claro, no cada- hace falta que cada vaya semana. cada día y a ver que me peguen hoy, ¿no? Y voy a acumular pruebas de que me están pegando cada día, ¿no? Claro, Pero sí que es cierto que es un tema delicado y que deberemos poder demostrar que se ha producido esa agresión física, ¿no? sí. Claro, eso va a ser complicado, ¿no? Seguramente. Bueno, ahí normalmente en la gran mayoría de empresas contaremos con o bien cámaras de seguridad Ok. o contaremos con algún testigo que podrá acreditar este extremo. Imaginemos que ha sucedido, pues bueno, que hay una situación donde el responsable ha cometido una agresión física contra el empleado. Ujú.
entiendo que el hecho de ir a que lo atiendan ¿no? a urgencias, a cualquier centro, a cualquier CAP, sería recomendable Sí, por un tema de salud, Ujú. pero también por dejar constancia de que pueden haber lesiones y que, Correcto. ¿no? y que sean visibles o no, pero que pueda quedar constancia de las lesiones. Ujú. Sí, en estos casos debemos acudir al servicio de urgencias que corresponda y también a los Mossos, en el caso de aquí de A la Cataluña. policía, ¿no? A la policía. Puede ser policía, pues policía nacional, en función de la comunidad autónoma, Erchancha, o sea, pero al final es acudir a la policía y explicar, exponer, o sea, primero voy a que me atiendan. Voy a un centro de salud y Exacto. que me atiendan y que realicen un informe. Sí, no hace Primero falta ir que con la te- herida sangrando No, a la... correcto, primero que me atiendan, soluciono, ¿no? Un poco en primera instancia ese problema que es si me han pegado, que me atiendan, entender que estoy bien físicamente y después con eso voy con ese informe o lo que me hayan entregado, voy a la policía en cada comunidad autónoma y presento una denuncia. Sí, una ¿no? denuncia Entiendo por... que en este caso por- es sí, una por denuncia lesiones. por lesiones Ujú. que deben recoger. Los hechos... Pero en la policía, Ujú. la pregunta es, por ejemplo, imaginemos, yo voy a la policía y digo, pues es que me han pegado, ¿no? Estaba en el trabajo, me ha pegado, Sí. en fin. La policía debe recoger obligatoriamente esa denuncia. Ajá, No sí. puede decir, bueno, no, esto corresponde al juzgado. No, 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 no. O sea, no. que estemos seguros y tranquilos de que nosotros vamos a la policía y ellos deben recoger esa denuncia. Totalmente. Ok. Sí. Por lo tanto, voy y en algún momento me van a atender. Cuando ya veremos, pero sí. O como ahora, ¿no? Que los Mossos creo que tienes que pedir hora. Es una cosa un poco... Cita previa también. en todos Cita los- previa, sí. Es Sí. un poco raro, ¿no? Es que me acaban de pegar una paliza. Tengo Venga que coger venga hora. usted dentro de 2 días. Sí. Sí, es alucinante, sí. Vamos para atrás. La cuestión es, tengo que ir, me tienen que atender y tienen que recoger esa denuncia. Y lo comento porque, bueno, ya sabe a quién me refiero, pero que nos lo han dicho varias veces, que muchas ocasiones le dicen que no. Se niegan a... Sí. Se niegan dan larga. No, es que esto no, es que, bueno, es que quizá hambre tampoco, pero ¿cuánto te han pegado mucho? ¿Te han pegado poco? No, es un temazo. No quiero generalizar, pero no es una persona la que Que ha me llegado con esta problemática. no, o sea, ¿Vale? no es que no hay una cierta predisposición. Yo entiendo que el volumen de trabajo en muchas comisarías es altísimo. Y entiendo que, claro, redactar una denuncia Es un tiempo. es un tiempo. Y si tienes muchas, pues hay overbooking, hay un colapso, horas, ¿no? Y todo va con retraso, en fin, como todo. Pero que tengamos claro que, si a mí alguien me ha producido lesiones, me ha agredido, estoy en el trabajo, yo voy al CAP y me tienen que atender, aunque sea con retraso, y yo voy a la policía y me tienen, que, atender igual. Y que nadie diga, bueno, no, oye, pues a lo mejor míralo o ven mañana o dale una... No. Ese mismo día en el que ha ocurrido, tienen que atenderte y tiene que quedar recogido. Vale. Podríamos decir que si hacemos eso y tenemos pues el informe del centro de asistencia, ¿no? El centro sanitario y la denuncia de la policía, con eso contacto con Laborley y presentaremos una demanda. Ajá. Que ya veremos, bueno, ahí hay mucho matiz, sí, pero seguramente podremos ir incluso por una doble vía, oral y penal, bueno, pero bueno, eso sí o sí eso se tiene que tramitar. Es más que diga, bueno, no, pues me voy del trabajo y no vuelvo. No. O sea, si no podemos admitir gritos e insultos, tampoco podemos admitir lesiones físicas, ni una. No, bajo ningún concepto. No. Lo otro hemos dicho que debe ser reiterado, aquí no, evidentemente. O sea, bajo ningún concepto podemos admitir que nos peguen, nos lesionen Nunca. en el trabajo. Y tenemos incluso, creo que, una obligación moral para con la sociedad de cuando eso sucede, denunciarlo. Es más, creo que si somos conocedores o si vemos que eso sucede, hay que ponerlo en conocimiento. Y debemos, al igual que bueno, ahora hablaremos porque algunos casos tenemos y hemos tenido de agresiones o acoso
de otro tipo, ¿no? Acoso sexual, Sí. agresión sexual, que bueno, hemos sido quizá de menos a más, ¿no? No digo que una agresión física sea más o menos que Sea una menos sexual, importante. pero normalmente una agresión sexual suele llevar implícito una física Y una moral. y una moral. O sea, es un tema súper, súper, súper delicado y que evidentemente tenemos casos, ¿no? de Sí, personas que estamos desgraciadamente ayudando. tenemos Estamos casos de este tipo. todavía, aunque parezca mentira, a día de hoy todavía Sí. hay casos de este tipo que es muy, muy delicado, pero que sí o sí debemos denunciar. Es obligatorio y que cuando hay acoso, ¿qué es, por ejemplo, qué podemos, porque ahí es un tema delicado, pero que también lo que sucede muchas veces es que quizá con personas de aquí, me refiero Ujú. gente de aquí, Sí. mujeres, hombres, porque el acoso Es no totalmente. solo es una cuestión que pueden sufrir mujeres, pero con personas de aquí, nacidas en España y educadas, ¿no? Sí. Quizá lo tienen más claro. Pero es cierto que muchas veces, pues, personas que vienen, ¿no? que emigran y que vienen de Latinoamérica, la idiosincrasia es diferente a nivel cultural. Podríamos decir que en algunos países está más tolerado, ¿verdad? Sí. ¿Qué les podemos decir de, oye, eso no es normal? No, hay ciertas líneas rojas Ahí en las voy. que no hay que consentir, ni muchísimo menos. Que le toquen, o sea, eso de la palmadita en el culo. No, por favor, Ok, no. pero Esto lo no digo hay. porque quizá ayudaremos a algunas personas a que puedan definir y que vean que hay qué se puede considerar y qué no. Ujú. Pero, por ejemplo, si no para el encargado o encargada, no para de insinuarse, de invitarme, De mirarte el ven, escote. sí, no, ven, vamos, venga, vente, que te invito, que te invito. Es esa situación quizá tan incómoda donde eh, ella o él le dices no, gracias, y continúa y continúa y continúa. Eso podríamos considerarlo Acoso. 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 Aquí entra en juego la reiteración que Ok, comentábamos anteriormente y es una conducta no tolerada, no buscada por el receptor receptora, en este caso. Hacer comentarios continuos sobre tu vestimenta, si lo que llevabas ayer te quedaba mejor o peor. claro, simplemente el hecho, no, es que yo solo le digo que está muy guapa cada día, pero eso evidentemente puede incomodar y en el trabajo quizá no, no toca. No toca, No toca, no, exactamente. no. O sea, Yo, una cosa es que un día una persona te puede decir, te queda muy bien ese vestido, pero es un comentario naif y ya, sin más, sin sin ningún mal. tipo Y de otra cosa intención. es que vayas cada día y qué guapa, qué bien te queda, qué mirada, qué sexy. Y eso, si hay un feedback positivo, eso es un flirteo cuando ambas partes lo quieren así, que eso es un tema, Perfecto. pero cuando una de las dos personas Dices stop. dice stop, marca distancia claramente, ahí sí o sí debe parar. Ahí debe parar sí o sí y debe considerarse como una situación de acoso, por Ok. supuesto, y ponerlo en conocimiento de la ley. Claro, ahí hay una connotación primero social, de ay, 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 que van a pensar, ¿no? Esa persona, soy yo, es ella, es él. Me hago películas, Claro, estoy exagerando. Hay cosas, Oscar, que no creo que se puedan considerar que estamos exagerando. Si yo paso por delante de alguien y me da una palmadita en el culo, esto no es interpretable. ahora, en ese caso yo entiendo que evidentemente deberíamos, por favor, no. O sea, evidentemente. Y eso no necesitamos que lo haga cada día durante 3 meses para considerarlo acoso. No, no, Esa no es reiteración necesario. no es No. necesaria. Yo creo que con que, me imagino, a la que haya un stop, o sea, no, y eso Eso, continúa, ya podemos considerar que es ya acoso. estaríamos dentro ¿Verdad? del acoso. Ok, Sí. es cuando a partir del momento en que yo digo no, por favor, no, Ujú. no quiero, y esa persona lo vuelve a hacer, es Aquí suficiente. ya estamos en una situación de acoso. Ok. Y es importante para todas aquellas personas, ¿no? Muchas veces, por desgracia, quizá más mujeres que hombres, Sí. pero cualquier persona, incluso hombres, que se puedan sentir en esa situación de acoso, eh, que nos contacten. Que nosotros ya podremos determinar si lo es o no, podremos ayudarle.
Y si no lo es, se lo diremos. Si creemos que no lo es, pero que nos cuenten. Claro, Porque quizá no lo saben, creen que no, pero están viviendo una situación que no es normal, que no deben tolerar, que no deben permitir. absolutamente. Y lo mismo que el anterior. O sea, si tienen miedo, esa garantía de indemnidad, una También vez opera, también opera de la misma manera por supuesto. y quedarán sus derechos en ese aspecto. O sea, quedarán, vamos a decir, salvaguardados, Sí, especialmente protegidos. especialmente protegidos, Sí, es tal cual. sí, 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 especialmente protegidos en el momento en el que nosotros denunciamos una situación de acoso. La empresa también tiene que iniciar un protocolo antiacoso que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, del número de trabajadores, de personas trabajadoras que tengan, y tomar medidas. Es decir, oye, ¿qué está pasando? Una persona ha solicitado activar el protocolo antiacoso. Muy bien, ¿vale? Hay un encargado que debe preocuparse de averiguar qué está pasando. Ujú. Y por supuesto, se realizan, esto ya es en una fase más avanzada, se realizan entrevistas individualizadas con la persona acosada y la persona presuntamente acosadora y se evalúa lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar y se toma una acción, como puede ser, por ejemplo, pues se cambia de turno al presunto acosador. Incluso se le puede llegar a despedir, por supuesto, porque de repente, en alguna ocasión, nos ha pasado también que desgraciadamente, a raíz de que una persona, normalmente también mujer, inicia esta reclamación, tiene esta valentía de tirar hacia adelante, hay otras compañeras que se suman a su reclamación. Entiendo. Nos ha pasado también, desgraciadamente. No nos atrevíamos, pero como María se ha atrevido, no, aparte de apoyarla, vamos a poner también en conocimiento de la empresa que es que a mí también me pasó. Y a mí también, sí, porque suelen ser cuando sucede roles que se van repitiendo, ¿no? Sí. Se va repitiendo no con una persona, sino con Incluso- varias dentro de la empresa. Incluso en este caso en concreto se llegó a contactar con ex empleadas que también habían pasado y habían sufrido por exactamente lo mismo. Sí, es un tema complicado. Es un temazo. Un tema complicado, pero en cualquier caso, ante la mínima sospecha o duda, es más, si en este último caso creemos que es especialmente importante que si nosotros sospechamos que hay una persona de nuestro entorno que lo está sufriendo, que bueno, que también hable con esa persona, que le anime a denunciar, que Sí. le anime a ponerse en contacto y poder defender los derechos, sobre todo que cese esa situación. No lo normalicemos, no es normal. No es normal que me toquen el culo, que me digan, o el caso de una chica que trabajaba en una panadería y que el encargado la puso contra la pared y la manoseó. Claro. Ese tipo, o sea, no podemos dar por como algo normalizado ni esa palmadita, pero ni incluso Nada, ni un comentario. no. O sea, No. yo creo que es importante. Hay un comentario, puede ser que en algún caso la persona no se dé cuenta, de acuerdo. Le vamos a decir no. Oye, no. ¿Te has pasado? Ya está esto, ¿no? Si eso cesa, cuando estamos hablando de comentarios, ¿ok? Ujú. Si eso continúa, esa persona es conocedora de que lo que está haciendo No es correcto. no es No es correcto, consentido. no está bien, eso es acoso. Y evidentemente si hablamos de pues ya contacto físico, no. Bajo ningún concepto debemos permitir, por naif que pueda parecer, o acceder a ningún tipo de chantaje. No podemos recomendar acceder a ningún tipo de chantaje por bueno, ¿no? No. Por tener, porque esa persona sí, porque, en fin, vamos a cenar y vente. Comentamos. No. No. Lo que hay que comentar se puede comentar en la oficina sin ningún tipo de problema. Son temas de trabajo, por lo tanto no hace falta irnos a cenar a no sé dónde. No hace falta. Si vamos es porque queremos, nos apetece y es algo que Exactamente. nos resulta placentero. Si no es así, bajo ningún concepto Total. lo hagamos. Ajá. Genial, Ricard. Yo creo que poco más o menos, no sé si hay algo que te gustaría añadir sobre el tema del acoso que quizá nos hayamos podido dejar por cerrar un poco este tema.
aunque en un futuro podemos Sí. ampliarlo. Yo quiero, sobre todo, reiterar un aspecto que tú en repetidas ocasiones has tenido en cuenta, y es que, me lo estabas comentando ahora recientemente, es que ante cualquier mínima duda, por favor, ponerse en contacto y que nosotros, encantados de la vida, les vamos a poder aclarar si realmente están siendo sometidos a una situación de acoso o están trabajando en un ambiente poco agradable. Ok. ¿Vale? Pero Y que lo- no tengan ningún tipo de problema en consultar, en preguntar. Claro, porque lo peor que puede pasar es que nos envíen, pues bueno, se pongan en contacto, que analicemos su caso y que le digamos, pues mira, creemos que tu caso, oye, quizá puedes mejorar el ambiente de trabajo haciendo esto, puedes hablar con tu superior, pero por lo pronto creemos que no es acoso o sí. Exacto. Oye, creemos y es evidente que estás sufriendo acoso, vamos a ayudarte, vamos a ver cómo lo gestionamos, cómo hacemos para que eso cese y en cualquier caso, si lo que deseas es irte, pero que sea defendiendo tus derechos y no casi con vergüenza y una mano agachando la cabeza. correcto y una Mm. mano adelante y otra atrás, no. Ujú. Oye, pues dentro de un orden y dentro de ese punto de defender lo que Lo corresponde, que ¿no? corresponde siempre. Y ayudando a los que vengan después. Que eso es lo que comentábamos. Ya no es un tema económico solo, sino es un tema también de que esa actitud, al igual que sucede con el acoso sexual, que quizá lo tenemos en nuestra sociedad a día de hoy, yo creo que bastante integrado. Sí. Y en general, Demasiado. sí, está vivo, ¿no? El debate y creo que hay una sensibilidad especial a día de hoy Ujú. por la mayoría de la sociedad, pero quizá en el otro caso, en por ejemplo, en ese acoso silencioso, en otros casos de acoso no estamos muy sensibilizados, incluso podemos pensar que el hecho de que nos insulten en un momento dado, eres tonto, venga, espabila, La gilipollas. tensión de... No, o sea, puede ser seco, nos pueden aplicar presión Ujú. y quizá en el trabajo, bueno, siempre que sea con una forma y dentro de un orden, pues bueno, quizá me encaja o no me encaja el trabajo y Exactamente. eso no es acoso. Exactamente. Pero insultos, Siempre con gritos, respeto. correcto. Todo eso, no. Y eso también creo que debemos apoyarlo. Pues genial. ¿Qué te parece, Ricard, si vamos a como te comentaba, Ujú. vamos a valorar casos? Venga. O sea, en directo, abro el ordenador, vamos a hablar sobre, evidentemente, no vamos a hablar sobre que va el nombre tal, vamos a omitir todos los datos Todos los personales, datos, sí. vamos a hablar de manera genérica, pero todo lo que vamos a hablar son casos reales de hoy, o sea, día 14, ¿no? Sí. Sí. Día 14, tenemos ahora mismo 49 casos para Vale. valorar. La idea es que estos casos los cojas Ujú. tú personalmente, Sí. ¿de acuerdo? Y que podamos ir en los próximos podcasts hablando sobre la evolución de esos Vale. casos y viendo cómo sucede. Así las personas que nos siguen también pueden ver la realidad un poquito del día a día que vivimos en Laborley y cómo vamos ayudando a esas personas y de lo que inicialmente pensábamos que sucedió al final. ¿Qué ha pasado? Claro. Es un proceso largo, porque ya sabemos que en muchas ocasiones es largo, pero creo que es súper interesante y, ¿por qué no? También vamos a ser transparentes con qué sucede entre bambalinas, ¿no? Dentro Sí. de Laborley o de muchos bufetes de abogados, que de alguna manera creo que es un tanto opaco, ¿no? Porque parece que la abogacía... Que es todo mucho secretismo. Mucho secretismo que Ujú. sucede detrás. No, oye, vamos a hablar Las de cosas manera... como son. Correcto, de manera abierta y vamos a coger... Granada, accidente laboral. Venga, dispara. Vamos a por ella. Cocinero. Ujú. Bien. Inicia... Es un caso también relativamente habitual. Inicia el 1 de junio. Vale. 60 horas semanales. Aquí ya vamos mal. Quizá demasiadas. Sí. Wow. No le han pagado nada. Sí. Algo también que sucede relativamente habitual, el tema de EPIs, el tema de la seguridad en el trabajo. Básicamente, había agua, el suelo mojado, resbaló porque la cerámica del suelo Ujú. no era la apropiada, o sea, debe ser una categoría en las cocinas Sí. y demás, debe ser antideslizante en un grado. ¿Por qué? Porque es un suelo que va a estar mojado. Mojado. Pues no es así.
hay cámaras donde que queda todo grabado y ha tenido problemas importantes porque al caer pues le cayó aceite, quemaduras en la pierna, en fin. Tema delicado, se encuentra de baja, estuvo solo 3 días sin trabajar, pero no le pagan. Vale. No sé, es un tema, o sea, es un caso sin duda, bueno, Sí. parece que perfectamente, no sé, pero no sé qué opinas. A mí me parece que, Es que que le podemos ayudar porque hay muchas cosas que están Exacto. mal. Hay tantos incumplimientos. A ver, ¿qué empezamos? ¿Por el exceso de jornada semanal? Disculpa. Y después de todo eso, claro, el trabajador pues le comunica a la empresa que se ha hecho daño, que tiene lesiones, que el médico coge la baja y lo despiden Ah, una vez que lo comunica. Claro, me parece es el primero, ¿eh? Es el primero de la lista. No es que he seleccionado absolutamente nada, pero me parece... empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos fuerte, me parece tremendo. Es que ni una, o sea, es como la empresa aquí... Todo lo que podía hacer mal, lo ha hecho mal. Sí, tremendo. Claro, la empresa le presiona para que firme baja voluntaria, la empresa para presionarle no le paga. Claro, es ni junio ni nada, o sea, bueno, en fin, un despropósito. Actualmente el trabajador se encuentra despedido, pero no ha firmado, no ha cobrado y le presionan para que firme y él, por suerte, pues no ha firmado. No ha firmado. Muy bien. Evidentemente esto nos ha entrado este caso hace 35 minutos. O sea, vamos a actuar evidentemente de manera inmediata, pero a mí me parece que claro que le podemos ayudar. Sí, sin aunque ninguna lleva duda. poco tiempo trabajando, lo que sucede es un conjunto de despropósitos tremendo. Total. ¿Qué consejos? O sea, ahora evidentemente contactaremos con esta persona y vamos a asesorarle, a guiarle, a acompañarle y a defender sus derechos, pero ¿qué consejos para una persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que conozca el caso de alguien, algo similar, qué consejo le vamos a dar? En primer lugar, felicitar a esta persona y utilizarlo de ejemplo para otras personas. No firmar un documento que te esté obligando la empresa y mucho menos una baja voluntaria. Yo firmaré una baja voluntaria en el caso de que yo quiera realmente causar baja voluntaria. Pero lo que ha hecho muy bien esta persona es no aceptar firmar un documento en el que pone que yo voluntariamente quiero irme de la empresa. Perfecto. Esto... Bien. Excelente por su parte y que sirva de ejemplo para todo el mundo. El segundo aspecto que seguramente cuando hablemos con esta persona habrá que tratar en profundidad, cuando desgraciadamente seguramente habrá tenido que acudir al médico, ¿qué ha dicho en el médico? ¿Cómo he sufrido yo esta lesión? Debe decir la verdad. La verdad. O sea, debe decir, esto me lo he hecho en el trabajo, en tal lugar, pasó donde estoy trabajando. El suelo estaba mojado, me resbalé y se me cayó aceite hirviendo encima. Seguramente, no lo sé, pero lo más probable es que la empresa también le haya presionado para que en el momento en el que vaya al médico le diga que esta lesión se lo ha hecho en su casa. Jamás. O sea, lo que vamos a decir, mentir jamás. Básicamente es sencillo para que todo el mundo lo tenga muy en cuenta. No debemos, o sea, no está bien. No puede estar bien ir y no decir lo que realmente ha ocurrido. Correcto. Sí. Eso no está bien. Sea lo que sea. O sea, no, tenemos que explicar la realidad de lo que sucedió. Igual que no está bien decir que me lo he hecho trabajando cuando me lo he hecho en casa. O sea, por supuesto. No. O sea, debemos decir la realidad de lo que toca. Que también algún caso de los otros hay. Y no podemos apoyarlo en absoluto. En ningún caso. No. Si te lo has hecho trabajando, vas al médico, primero es lo que te atienda, pero cuando es el momento del informe y cuando tienes que decir que te lo has hecho trabajando. Exacto. Genial. ¿Qué más? Luego empezamos por la falta de medidas de protección, la falta de prevención de riesgos existente en la empresa. Parece que el suelo no cumplía con los requisitos. Entiendo que después está el tema del calzado, que debe ser un calzado especial para evitar este tipo de situaciones, totalmente. Y claro, todo eso parece que brillaba por su ausencia. Parece, por lo que nos cuenta, y tenemos que entender que así es, ¿no? ¿Qué más? Aquí también entraría en juego lo primero que has dicho, 60 horas a la semana.
Eso ya no vamos bien. Esto es que ya me parece una barbaridad. Seguramente, si esta persona ha sufrido el accidente en su hora 55 de la semana, pues es lógico, Normal. está cansado. O sea, no tiene el calzado adecuado. Las instalaciones no son las que tocan y normalmente cuando hago 12 horas al día, que es lo que estamos hablando, ¿Qué es lo que estamos hablando? estamos hablando de 12 horas al día, quizás estoy más cansado y no tengo los reflejos, en fin, es más fácil, ¿no? Que me tropiece. Sí. Nos pasa a todos. Llevamos un día que hemos trabajado Estoy mucho, cansado, sí. estoy cansado y me tropiezo. Eso no está bien, o sea, eso es un despropósito, eso no es normal. Eso, no podemos decir, bueno, es que trabajo mucho, no. Eso es más, nos ponemos en peligro, nos ponen y nos ponemos en peligro a nosotros, a los compañeros, no podemos normalizar esa situación. No, esto es una situación de abuso. De abuso. Es evidente. Hay un máximo de 80 horas extra al año. Al año. En la inmensa mayoría de convenios. Uh-huh. Hay convenios, excepciones, sí. médicos, en fin, ¿no? Sí. O sea, pero en general, hostelería, construcción, la inmensa mayoría, oficinas, no podemos hacer al año, no podemos decir que es normal hacer 500, 600, 800 horas al año. Eso no es normal. No es normal. No es normal. Y hacer 100, o sea, en lugar de 180, 100, 120, está por encima. Pero no vamos a decir que eso es un abuso, quizá nos hemos pasado del límite. Pero hacer 500 o 800 o 600... Eso es un abuso en toda regla. Claro, y eso es una barbaridad. Y si hablamos de hostelería, donde estamos con cuchillos, aceite hirviendo, no está bien, estamos poniéndonos en peligro. Si hablamos de gente conduciendo, nos estamos poniendo en peligro. O sea, Sí. Uber, bueno, en fin, este tipo de plataformas, Sí, ¿no? sí, que de- no vamos a hablar de publicidad. Que obligan a Que hacer jornadas presiona. maratonianas. El otro día, ahora continuamos con el caso, pero me ha venido a la mente, estábamos en Sevilla, fuimos con Uriol fuimos a ver a uno de nuestros colaboradores, el despacho importantes en Sevilla, y la persona que nos llevó de Uber Sí. era un falso autónomo que lo tenía súper integrado, que él hacía todas 14 las o 16 horas. Sí, al día. aparecía una nómina mínima, o sea, era un despropósito y una cantidad de horas brutales, ¿no? Pero bueno, no quiero desviarme del tema, pero no solo sucede aquí. En este caso, ¿le podemos ayudar? Por supuesto. Genial. Pues yo creo que directamente vamos a ponerlo y te va a llegar de inmediato. Para que lo puedas tramitar tú, Sí. que era un poco la idea, y que después podamos hacer ese seguimiento, ¿no? Perfecto. A esta persona Ujú. de Granada, que le podamos ayudar. Relleno, todo esto lo que hacemos cada día. En directo, lo que hacemos cada día. Pues vamos a por ello, vamos a hacerlo y genial. Pues lanzado. Perfecto. Lo tenemos. Manos a la obra. Siguiente. Casi que voy por orden. Venga. No analizo nada, no miro nada. Y así creo que, pues eso, más real. Hablamos de Málaga. Vale. Vamos por Andalucía. Sí, la tienen. Cocinera. Lleva 2 meses y medio trabajando. Yo voy leyendo en directo, yo es un Sí. 60 horas. Es curioso, tal cual lo estamos contando. No le dieron de alta. Bueno, no le dieron de alta, estuvo un mes trabajando. Después le dieron de alta, al principio no, después le dieron de alta de media jornada, pero trabajando 60, claro, es poco tiempo. Wow, claro, es que es un caso también. Son casos donde han estado muy. Esta persona la ingresaron en el hospital por problemas médicos, Vale. y estando en el hospital, o sea, empieza a trabajar. No te doy de alta. No te doy de alta. Trabajas 60 horas semanales. Y te doy de alta 4. Te doy de alta 4, pero después me pongo enferma, me voy al hospital, me ingresan en el hospital y estando en el hospital le llega un mensaje de la Seguridad Social que le han dado de baja. Despropósito, ¿no? Sí. Despropósito. Sí. Sí, claro. La verdad es que son dos casos que...
Claro, le pagan los 530 euros en base a lo que había cotizado y hasta ahí. Y ya. Y ya está. Y ya está. Y está hospitalizada, Sí. continúa. Lleva 1 mes y medio hospitalizada y le dieron Pobre. le dieron de baja estando hospitalizada. Claro. Esa persona, es que me parece un despropósito. La persona empieza a trabaja en lo que hemos dicho un montón de horas, le dan de alta más tarde, le dan de alta por 4 o 5 horas, media jornada, en lugar de las 60 que está haciendo, no cotiza, por lo tanto esa persona ahora está percibiendo, estando de baja, está percibiendo Nada. nada, pero realmente lo que estaba trabajando era mucho, ¿no? Poco más o menos, y ya es una baja, yo creo que todas son importantes, pero si estoy hospitalizado es porque, Sí, no es tontería, claro. claro, o sea, no Claro. sabemos, pero esa persona, mientras la mantienen hospitalizada es porque no es un mal menor, no es una enfermedad común. Ujú. Es Sí, no es algo- una gripe. No, que todo tiene su importancia, pero no es lo mismo. Estar de baja por gripe, todos lo sabemos, Sí. que estar de baja hospitalizada, ¿no? Yo creo que sin duda debemos ayudarla, o sea, Sin ninguna duda. no hay... No. O sea, sí o sí, No hay sí o porque sí. la empresa demuestra no tener ningún tipo de escrúpulo tampoco. Correcto. O sea, por lo que comenta, ni tan siquiera... O sea, no se comunican con ella, no le dicen, o sea, no, oye, No ¿cómo se está? preocupan por... No, en absoluto. Simplemente recibe, por lo que he podido leer en el expediente, recibe un mensaje de la Seguridad Social conforme le han dado de Conforme baja está de y una transferencia, no le entregan finiquito, no le comunican nada. O sea, bueno, parecen casos como hechos casi a medida, ¿no? De lo que no Sí, de lo que no se debe hacer. pero desgraciadamente son reales. Sí, tal cual. Tal cual. Este hace poco más de 1 hora que ha entrado. Pues sin duda, claro. ¿Cómo no? Vamos a tramitarlo igual y vamos a gestionarlo y sí, va. Intentaremos, entiendo en este caso siempre, ¿no? Pero intentar gestionar la parte de vulneración, ¿no? Que Sí, sea sin ninguna duda. lo más rápido para Sí. que esta persona, bueno, para poder defender sus derechos, pero entiendo que es una situación de vulneración un tanto especial. Especialmente urgente también sí, y grave. Claro. Pues listo, lo tenemos. Vamos a Guadalajara. Vamos. Esta persona lleva casi 2 años Vale. cuidando en una residencia. Vale. Estamos hablando, en principio está de alta y la contingencia es... Aquí tenemos acoso. Vale. Bien. A priori, estábamos Vamos a hablando ver. Exacto. hablando de acoso. Parece que hay hostigamientos, sobrecarga de trabajo. Le obligan presionándole, le dicen que sí o sí tiene que ir en sus días libres a trabajar. Vale. Y le cambian el turno sin previo aviso de la mañana a la noche, Vale. de la noche a la tarde. Y todo esto sucede después de una baja médica prolongada, Casualmente. casualmente. Por otro lado, comunica este acoso a la empresa. La empresa dice que no tiene ningún tipo de protocolo contra el acoso. Claro. En fin, y bueno, y ahora está de baja, vuelve a estar de baja por ansiedad. Vale. No, entiendo, claro. Claro. Bueno, Normal. por supuesto. Horas extras parece que está por encima incluso de los otros casos. Ujú. Estamos hablando que Good estaba point. en torno a 70 horas semanales. Sí, entiendo que por supuesto es un caso Por que, supuesto. ¿no? Sí, aquí sí que me gustaría apuntar, Óscar, relacionando con el tema del acoso que comentábamos anteriormente, los temas de sobrecarga de trabajo. Cuando hay una sobrecarga de trabajo, a priori, a falta de tener más información, no lo podríamos encajar dentro de lo que sería el acoso. Todo lo otro que has leído, por supuesto, ¿eh? Pero una sobrecarga de trabajo, evidentemente, si la sobrecarga de trabajo únicamente va destinada hacia una misma persona y las otras personas salen a su hora o incluso se les reduce sus funciones porque se las imputan a esta otra persona, de acuerdo.
Pero una sobrecarga de trabajo así, sin más, puede deberse a puntas extraordinarias de trabajo. Vale. Por lo visto, la persona, aquí parece ser que Sí. puedo interpretar y leer Sí. entre líneas, había un responsable en la empresa que se le insinuaba Mm, que cuando hubo un no o curiosamente y de manera casual pues empezó a suceder que había más horas de vale, trabajo, había hostigamiento, o sea, había vale, sobrecarga. Eso viene después de un no. vale. Eh, Esta persona lo denuncia a la empresa, le dicen que no hay ningún protocolo, que eso no Que no va existe, para ellos. que no, que Ah, esto no es cosa mía. bueno, Pero esta persona acude a nosotros después de un acto de conciliación, ahora en julio, vale. porque ya presenta La la papeleta. papeleta, que no hay acuerdo, y curiosamente esta persona abandona la empresa también en julio. Vale. Es todo muy casual y que curiosamente a esta persona no le han dado, mira, no le han dado cuadrante, no le dicen que, o sea, debe ir a trabajar, pero no le permiten ir a trabajar. No le dejan acceder No, a... no, No. no, 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 no le dan, no, no vengas. Era un poco lo que comenté. Sí, un caso muy parecido, sí. Bueno, entiendo que aquí, mira, hemos visto un poco de todo, Aquí un poco de hay, acoso sí. sexual, ¿no? Aquí hay un Parece. popurrí de todo. Hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo por el cambio de turno. Vuelve de la baja eh, y no le dan cuadrante, por lo tanto no le dicen cuándo puede ir y no, por más que ella pregunta, no debe ir a trabajar. claro, pero ¿esto en qué situación la Sí, deja? es un tema complejo. Yo creo que necesitamos, sin duda, ampliar mucho más la Sí. información, pero está claro que algo hay. Ujú. Y que seguramente esta persona lleva 2 años trabajando, han sucedido muchas cosas y que pareciera que la empresa hay cierto acoso para que abandone, Sí, para que presente una baja voluntaria. ¿verdad? Sí. Todo apunta a... Todo apunta a eso. Bueno, evidentemente podemos ayudarla. Es un caso que debemos ayudarla y que vamos a gestionar también con la máxima celeridad porque está en Ujú. una situación complicada, no le dan lo que decíamos, no vengas. Ya, pero no vengas, ¿qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No vengas, no te doy cuadrante, no hace falta que vengas. Claro, todo por la conciliación, o sea, todo coincide con el acoso sexual, después la Ya. conciliación no hay acuerdo y ahora la otra persona, la del acoso sexual, se va, pero a mí no me dan los cuadrantes para que no pueda ir a trabajar, es que es todo muy raro. Suena todo muy raro, muy Sí, turbio. sí, sí, sin duda, excesivamente, me parece. Bueno, creo que es un caso que va a ser muy interesante, me refiero en ver cómo la Sí, podemos ver ayudar cómo... por la complejidad y justo lo que estábamos hablando, para que veas, ¿no? Esto, lo dicho, estamos pues eso, en directo, estamos haciéndolo tal cual en vivo y sin trampa ni cartón. Madrid. Vamos. Madrid. eh, un caso diferente. Vale. Bien, ya salimos un poco de esto. Es un gerente, una persona que gerencia un local. Vale. Por lo tanto, bueno, también todo pasa. Y lleva pues 1 año y medio en esa posición. Eh, en principio el problema viene a raíz de una baja. Empiezan sanciones, traslados, ya empiezan esa persona está en un local Sí. y empiezan a... No, ahora te tienes que ir a otro local, pero ¿por qué? Sí, porque sí. Y en el otro local, él es gerente, y en el otro local hay un gerente. Duplicidad. Pero Ah. no, ves para allí. Pero claro, si no, 2 gerentes no es habitual, o sea, en ningún local hay 2 gerentes, pero lo envían para allí, correos, mensajes, llamadas, a tope, ¿no? Por lo que puedo leer. Durante la baja médica, A tope de a correos tope de correos. también. Pareciera que no les hizo mucha gracia, ¿no? No. Creo que no están demasiado a gusto con él. Ya ganó una conciliación por, le pusieron una sanción de 25 días por diferentes motivos. Vale. Actualmente está de baja Ok. por depresión y lo que necesita es que le ayudemos, pues eso, ¿no? Para presentar una
una demanda de acoso. Ajá. La otra fue porque se tuvo que Por defender el tema de la sanción. por y la ahora sanción. El acto, sueldo, tal cual yo sin duda creo Ujú. que por supuesto que le podemos ayudar. ayudar, Sin ninguna ¿no? duda. Es un caso claro, aparte incluso una conciliación donde Si hay una relación donde se ha resuelto causa-efecto. ¿no? Sí. Y aparte es eso, oye, no, yo estoy aquí, pero no te voy a enviar a otro local, ¿no? que Porque ya existe tu figura. es un gerente de un local de restauración, que Vale. evidentemente no vamos a dar muchos más No. datos, pero es el típico caso donde no, pues vete al otro local donde está Manolo, ya, pero es que es gerente, bueno, pues tú vas allí con él y haces lo que él te diga, wow, espera, pero es que yo soy gerente, me tienes aquí, pero ¿y por qué voy allí? Claro. ¿Cuál es la explicación? No, porque te lo digo yo. Y todo eso con todo lo que hemos dicho, wow, no. Pareciera que no están actuando ni de buena fe. No, sobre todo no hay buena fe. No hay buena fe, no tiene sentido. No pueden, o sea, ¿cuál es la justificación para lo que está pasando? Porque, coño, si me envían a otro local de gerente porque el otro gerente está Se de va. baja o Vale. se va, Bien. bueno, Bien. oye, si es razonable y no me tengo que trasladar, ir a vivir a otro sitio o hacer 2 horas de coche, oye, yo estoy por la empresa, ¿no? Y Sí. para ayudar. Pero si es lo único que quieres es que tú ves allí y haz lo que te diga el otro gerente, con lo cual ya no eres gerente. Estoy perdiendo mi No capacidad. te voy a, claro, no, pero te voy a pagar como gerente, pero haz lo que te diga el otro gerente. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No. Lo único que quieres es minar mi moral y que diga me voy. Quiere que presente una baja voluntaria y ya está. Parece que también hay un tema de horario, de hora, bueno, en fin, normal. Yo creo que, bueno, seguramente al final esto es un resumen y habitualmente cuando contactamos con el cliente y ahondamos, vemos que empiezan a salir muchas cositas. Sí. Por eso es importante siempre contactar. Les hacemos preguntas, les sacamos de su contexto. Correcto. Y es la única manera de poder entender mejor el caso, de poderles ayudar de verdad. Pues, Ricard, otro lanzado. Hoy, así en vivo y en directo, vamos a lanzar unos cuantos. Vamos a poder ayudar de momento a todos los casos. No siempre todos los casos. Debemos decir, y es importante, no, por desgracia, no todos los casos que nos hacéis llegar, que son muchos, cada día casi 50, no todos los casos podemos ayudar, no todos son aptos para LaborLey. Como hemos explicado en varias ocasiones, en LaborLey vamos a éxito. Eso quiere decir que debemos ver el caso muy claro para poderlo gestionar, porque asumimos todos los gastos inicialmente de gestión, asumimos un riesgo y financiar todo ese proceso para ayudar a nuestro cliente a que pueda defender sus derechos. Por desgracia, no todos los casos, por son importe, por prueba, por eso reiteramos siempre el tema de la prueba, es muy importante y a veces eso no existe y no podemos ayudar. Pero te tengo que decir que de los casos que llegan, el 80% son viables. Sí. Hacemos lo imposible para darle cobertura, para poderle ayudar. Tal cual. Incluso yo creo que a día de hoy estamos algo por encima del 80%. Sí, un poco por encima del 85%. E intentamos que cada vez sea más. Pero es cierto que hay gente, porque cada día aproximadamente hay, vamos a decir, unas 10 personas, 9 personas, 8, que no podemos ayudarlas, que les llega un mensaje de lo lamentamos, pero tu caso no es viable para LaborLey. Lo lamentamos enorme. Pero sin duda, toda la información que nos puedan dar, todas las pruebas que puedan recopilar, nos facilita a nosotros mucho el trabajo, incluso también por un tema de plazos. Súper importante. Vamos a un caso creo que peculiar, porque creo que de esto no... Bueno, a ver qué tal, a ver si podemos... lleva muy poco tiempo trabajando, poco tiempo, estamos hablando que inició en mayo. Vale. Barcelona. Administrativo, en administración de fincas. Vale. Horario estándar. Y ha habido una causa, un despido disciplinario. Claro, aquí por lo visto hay algún tipo de discapacidad.
Vale, vale, vale. Vale, entiendo. Claro, es que no acaba de entender. Comunica que debe ser intervenido Vale. a la empresa y lo despiden de manera disciplinaria a los 3 días. Después de comunicar que tiene que ser operado. Tal cual. Ajá. Comunica la necesidad de una intervención quirúrgica para instalar un marcapasos. Y lo despiden Fulminantemente. Sí. Sí, tal cual. Vamos, que previsiblemente la empresa se olía un tiempo prolongado de baja, no estaba por la labor de aguantar mucho tiempo de baja al trabajador. Llevaba relativamente poco tiempo. Bueno, Razonamiento, me va a costar poco dinero echarlo. correcto. Me va a costar poco dinero ese despido, ¿no? Evidentemente no es un caso fácil, no es un caso sencillo, pero sí, yo creo que, por supuesto, es un caso. Siendo eso así, claro, o sea, alegan en la carta, ¿no? El despido disciplinario, alegan disminución significativa y sostenida en el desempeño de sus funciones. Así a pelo, sin más. Sin más. Solo pone eso. Completamente vacío de contenido. No hay nada. No hay nada. Eso y nada lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Te puedes ahorrar la carta. Sí, no tiene sentido. Claro. Bueno, aparte, por lo visto, pues le deben un tema de reuniones que hacía extraordinarias, en fin, pero yo creo que aquí lo grave sobre todo es ese despido disciplinario encubierto. En este caso, imaginemos, vamos a poner este caso, venga, es súper interesante. Lleva 1 mes y medio, por lo tanto, el despido disciplinario a la empresa, o sea, el improcedente, le costaría nada. Nada, muy poco, muy poco. ¿No? Entonces, claro, pero yo creo que aquí evidentemente no se trata de que reclamemos la improcedencia. No, por supuesto. Aquí no va de eso. No. Aquí va, aunque lleve 1 mes y medio, aquí va de que esta persona estaba trabajando, cumpliendo con sus funciones, yendo a las reuniones, haciendo lo que tenía que hacer, comunica, oye, mira, es que tengo un problema, me tienen que poner un marcapasos, hay un problema también por lo visto la empresa suele contratar a gente con cierta discapacidad, entiendo que por un tema de ahorro. Sí. En fin, es poco raro, pero la cuestión, si eso es así, que creo seguramente que eso es así, no puede ser que solo acabe pagando la improcedencia. No. ¿Qué haremos en este caso? Hay que darle una vuelta más y hay que acreditar que evidentemente el despido está justificado. Primero, entregamos una carta de despido, recibo una carta de despido totalmente carente de contenido, de nada. Una plantilla bajo rendimiento y ya. Y con esto te lo entrego, ahora ya está. Y te das por notificado. Claro, pero él dirá, bueno, como mucho, imagínate que lo único que puede 300 pasar... euros. Sí, la improcedencia de 1 mes y medio. Es más, le hace un disciplinario, como así no pago nada, pero en el peor de los casos lo que voy a pagar es nada, muy poquito. Pero eso no es así. Aquí lo que vamos a acreditar nosotros, en primer lugar, es que esa comunicación de que a esa persona le van a someter a una operación quirúrgica se produjo y que casualmente a los 3 días de esa comunicación la empresa entrega una carta de despido totalmente carente de contenido. Que, ojo, que podría ser que esta situación fuese real. Cuidado, porque él es más grave. Es que, claro, no voy leyendo conforme vamos hablando. Le comunicó que debería estar mínimo 3 o 4 semanas de baja. Aquí está. Y al jefe le dice que no, que eso es imposible, que no puede. Que no puede aguantar la baja. No, que tiene que trabajarla. Que trabaje desde casa. Y claro, esa persona dice que no puede, o sea, que debe estar de baja porque le van a instalar un marcapasos y pues que no. Y hasta después de eso lo despiden, claro. Sí, es evidente. O sea, primero tú no le puedes presionar a una persona que lo van a intervenir, le ponen un marcapasos que te dice que va a coger la baja. O sea, que creo que lo está haciendo bien. Oye, mira, me voy a someter a una intervención transparente. Correcto. Sí. No, tú no puedes ser, pues a mí me da igual y aunque te hayan operado, tú teletrabajas. Te lo pones, pero al día siguiente teletrabajas. Teletrabajas. No, eso no procede. Bueno, hay que, evidentemente falta, pero a priori con la información que nos da... No, está muy justificado. Aquí, claro, esto sería acoso
o vulneración de derecho fundamental. Acoso, no. No. Entonces aquí sí que sería... Aquí hay una vulneración de derechos fundamentales como la de un pino. Y en este caso lo que sucede es que es interesante, ¿no? Porque vale, la improcedencia son 400 euros, Sí, pero si queda demostrada esa vulneración, sí, entiendo que hay una compensación, por supuesto. ¿no? Sí. Porque Siempre esa hay. persona, claro, si no, más allá de la parte moral, que también, que es muy importante, pero evidentemente va a haber en función de la lisos, ¿no? Sí. Se va a establecer, si se demuestra que eso ha sido así, pues y se determinará como grave, muy grave. Claro, aquí ya entraremos al baremo, a la forma de graduar esto Pero, juez, pero si podemos demostrar de manera fehaciente que eso ha sido así, entiendo que es muy grave, Ujú. ¿no? Lo Correcto. que han hecho. Hombre, por supuesto, y además, por lo que comentabas, no se han escondido tampoco. No. Se lo han dicho a tumba abierta. No, me da igual. Tú te operas genial, pero te quedas en casa Y teletrabajando. teletrabajas, pero no. No. Evidentemente no. No podemos permitir, no podemos aceptar que eso sea así, aunque lleve muy poco tiempo trabajando, no Es importa. indiferente. No Sí. importa. El derecho como tal lo tiene igual, lleves un mes O 15 años. o 15 años. Ah. Tú tienes el derecho a que si te operan y Ten- tienes que estar de baja Claro, el tiempo que sea, claro. lo que corresponda. Sí, Y después te reincorporas y das pues, lo mejor de ti, trabajas mucho, pero si te operan y tienes que estar de baja, es un tiempo que Sí. tienes que. sí, o sea, nosotros no podemos defender cuando una persona de alguna manera falsea una baja, o sea, ¿no? Porque también sabemos que eso sucede, pero tampoco lo que no se puede tolerar es que una persona que lo operen, que tiene que estar de baja, porque debe estar, Claro. que le digan que no y que debe teletrabajar sí o sí. No. No es admisible. Es más, creo que igual tenemos el deber moral de alguna manera de que eso no quede de manera Indemne, indemne. sí, Sí, no No. debe pasar. Pues vamos adelante, Ricard, de nuevo. Oye, yo creo, si te parece, Ricard, no sé cuánto llevamos. No lo sé. Oriol nos dice, pero creo que por hoy tenemos unos cuantos Venga. casos. Sí. Creo que es súper interesante. Curiosamente todos, o sea, los que hemos estado analizando, todos, genial, les podemos ayudar. Todos, sí. Y creo que va a ser muy interesante Ver cómo evoluciona. Sí, que el próximo día, o en fin, iremos concatenando Ajá. diferentes casos en diferentes podcasts, pero lo interesante es, oye, el caso de aquella persona, incluso creo que sería muy interesante que cuando sea, en el tiempo, ¿no? Sí. Y quizá en el episodio 50, pero que podamos tener... Contar con una... Sí, contar con alguna de estas personas que hablen, que nos cuenten cómo lo ha vivido, qué le ha parecido, qué tal, qué cree que... Pues eso, que le hemos aportado, dónde cree que, oye, que lo hemos hecho muy bien y quizá dónde cree que los podemos, aspectos a mejorar, por sí, supuesto. donde podemos Siempre. mejorar Sí. y bueno, yo creo que es súper interesante. Pues nada, por mi parte, oye, Ricard, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, ya sin duda un habitual Gracias a ti. del Sí. podcast de Labor Ley, y nos emplazamos al siguiente, que creo que esto que estamos haciendo va a ayudar a mucha gente, muchas personas se pueden sentir identificadas y está bien hablar de manera genérica, pero creo que el hecho de hablar sobre casos concretos ayuda mucho. ayuda mucho más para esas personas que dicen, wow, yo me identifico, yo estoy pasando por algo parecido, o mi pareja, algún familiar, algún amigo, algún ser querido también está pasando por algo parecido. O sea que, nada, muchísimas gracias. A vosotros. Nos emplazamos para el siguiente podcast y me han dicho eso de que suscribíos y tal, pero no, oye, No hace falta. ver el podcast y ya está, y lo que queremos es aportar valor, Es de utilidad. que sea de utilidad y ya está. Hasta el próximo. Hasta Muchas la gracias. próxima.